Bueno, otro ejemplo es el siguiente. Entonces, considerar tres cargas puntuales localizadas en las esquinas de un triángulo rectángulo, ¿sí? Como se muestra en la figura. Entonces, aquí tenemos la figura. Entonces, tenemos estas tres cargas. ¿Listo? Y donde Q1 y Q3 son iguales, 5 microcoulombs. Y aquí Q2 equivale a menos 2 microcoulombs, si la carga es negativa. Y A, que es la distancia que separa este con este, esto y esto pues sería raíz de 2A, la distancia entre estos dos, equivale a 2, a 0,1 metro. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la gracia? Entonces, hallar la fuerza resultante sobre Q3. ¿Listo? Bueno, entonces aquí lo primero que tenemos que hacer, bueno, ya tenemos el diagrama. ¿Listo? Entonces, lo segundo es establecer las ecuaciones, ¿no? Entonces, lo segundo sería establecer las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles ecuaciones? Me están preguntando la fuerza que existe sobre Q3. ¿Listo? Entonces, para eso tenemos que hacer el diagrama de fuerzas. Entonces, la fuerza que ejerce este sobre este, como son de signos contrarios, Q1 sobre Q3, entonces la fuerza irá en este sentido. ¿Listo? Téngalo presente para ahorita. Bueno, entonces la fuerza va en este sentido. Sin embargo, entre Q2 y Q3, la fuerza, entonces, bueno, esta es la fuerza entre quién, que le hace 1 a 3, ¿no? Mientras que por otro lado tenemos, entonces vector, entonces tenemos por otro lado la fuerza, ¿sí? Que le hace 2 a 3, entonces como son de signos contrarios, entonces quiere decir que se van a atraer, entonces la fuerza que le hace 2 a 3 irá en este sentido, ¿listo? Entonces esta va para allá y ahí tenemos la fuerza que le ejerce 2 a 3, ¿listo? Bueno, entonces con este diagrama, ¿sí? Lo que procedemos es a sacar las fuerzas, ¿listo? Entonces las ecuaciones, ¿no? Entonces ya sabemos las ecuaciones, entonces sabemos que la ecuación, bueno, la fuerza que ejerce 2 sobre 3, 1 sobre 3, perdón, que era la primera partícula, la fuerza que ejerce este sobre este, entonces sabemos que es fuerza que ejerce 1 sobre 3, aquí podemos hablar solo de magnitud, ¿listo? Vamos a hallar solo la magnitud, entonces va a ser ¿quién? Va a ser K, ¿sí? ¿Por quién? Por Q1 sobre Q3, perdón, aquí es 3, ¿listo? Por Q3 sobre la distancia, ¿no? Entonces llamemos esta distancia, la vamos a llamar R1 y esta distancia la vamos a llamar R2. ¿Listo? Entonces sobre R1 elevado al cuadrado. ¿Listo? Esa es la primera fuerza que se ejerce. Y la segunda es la fuerza que ejerce 2 sobre 3, entonces lo mismo, K sobre K1, U3 sobre R2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces lo siguiente pues ya es que evaluar estos valores, ¿no? Eh, entonces evaluar, lo tercero es evaluar, listo, ya con las ecuaciones podemos evaluar, entonces la fuerza de 1 sobre 3 a qué va a ser igual, entonces tenemos que esto es 9.0 por 10 a la menos 9, perdón, a la 9, 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, ¿listo? Multiplicado por ¿quién? Entonces, multiplicado por la carga 1, ¿cierto? Entonces, la carga 1, ¿cuánto vale? La carga 1 vale 2.0 por 10 a la menos 6
Entonces 1 por 10 a la menos 6 son microcoulombs, ¿cierto? Entonces es una micra, entonces quiere decir que nos va a quedar 2.0 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿listo? Multiplicado por la carga 3, que la carga 3 equivale a 5, ¿no? Revisemos el ejercicio. Entonces la carga 3 equivale a 5, ¿cierto? Y la carga 1 también equivale a 5. La carga 2 equivale a menos 2. Bueno, entonces aquí era, aquí era entonces 1, entonces aquí era la carga 1, ¿no? Carga 1, entonces es de 5, multiplicado por la carga 3, que equivale a 5.0 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Listo? Coulombs. Dividido entre ¿cuánto? Dividido entre la raíz de 2 por A. Pero A equivale a 0 multiplicado por 0.1 metro. ¿Listo? Y esto era al cuadrado. ¿Listo? Esto irá todo al cuadrado. Bueno. Entonces, esa es nuestra primera fuerza, ¿no? Que es la de acá. R1 equivalía a raíz de 2A, ¿no? Entonces, pero A equivale a 0.1 metro. ¿Listo? Entonces, con esto, ya reemplazando, podemos hallar F1,3. ¿Listo? Entonces, esto lo puede hacer allá en su calculadora. Y esto nos va a dar que es... bueno, recordemos que hay que cancelar unidades, entonces coulombs cuadrado, y aquí pues tenemos metro, entonces si se elevan al cuadrado nos quedará metros cuadrados, con metros cuadrados se va, ¿no? Recuerde que esto va al cuadrado, no porque haya cancelado el cuadrado aquí, es porque esto no se deje quitar el cuadrado, ¿no? O sea, técnicamente esto iría, técnicamente entonces podría escribirlo como esto elevado al cuadrado por metros cuadrados, ¿no? Entonces aquí los metros cuadrados se irían con otros metros cuadrados, entonces hay que elevar la distancia al cuadrado, ¿listo? Entonces si usted hace esto con la calculadora, le va a dar que la fuerza equivale a 11.2 newtons, ¿listo? Entonces la fuerza que ejerce 1 sobre 3, ¿listo? 1 sobre 3, o sea, esta fuerza. ¿Listo? Ahora falta ya la fuerza 2 sobre 3, entonces vamos a hallar esa fuerza. Entonces, fuerza de 2 sobre 3. Entonces lo mismo, ¿no? 9.0 por 10 a la 9, ¿no? A la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. ¿Listo? Multiplicado por la carga 2, que la carga 2 equivale a 2.0 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Listo? Los micros los pasamos a coulombs. Multiplicado por 5.0, bueno, por 10 a la menos 6 coulombs, ¿sí? Entonces aquí hagámosla C bien, coulombs, ¿listo? Y esto dividido entre la distancia. Entonces la distancia entre 2 y 3 equivalía a ¿cuál? Entonces recordemos el diagrama, equivalía a, ¿no? A solo A. Entonces eso equivale a 0,1 elevado al cuadrado, ¿listo? Entonces 0.1, bueno, si quiero ponerle los otros dos ceros, elevado al cuadrado, ¿listo? Bueno, entonces lo mismo de ahorita, ¿no? Entonces podemos escribir esto como todo al cuadrado y aquí como metros cuadrados, ¿no? Entonces cancelamos metros cuadrados con metros cuadrados, coulombs cuadrados con coulomb de acá y coulomb de acá, este coulomb, ¿no? Este y este, listo. Entonces, ¿qué nos va a dar? Si hacemos eso con calculadora, nos va a dar que la fuerza F2 sobre 3 va a ser igual a ¿quién? A 8.99 newtons. ¿Listo? Entonces esa es la fuerza de acá. ¿Listo?
Bueno, sin embargo, des en cuenta que aquí tenemos una fuerza que va en este sentido, ¿listo? O sea, esa fuerza equivale a 11,2 newtons, ¿cierto? Entonces, pero esta fuerza se divide en dos, ¿por qué? Porque esto está tanto en el eje X, ¿sí? Entonces, si nosotros sacamos el sistema de coordenadas, siempre trace su sistema de referencia, ¿listo? Entonces el sistema de referencia va a ser este X, ¿cierto? Y este va a ser el Y. Entonces quiere decir que F13 tiene dos componentes, tiene una en X, entonces tiene esta componente en X, ¿cierto? F13 en X, ¿listo? Mi pena. Entonces, dámosle aquí el vector. Listo, entonces esto es F1, 3 en X, listo, este vector de acá. Y adicionalmente tiene una componente en Y, ¿cierto? Entonces será F1, 3 en Y, ¿listo? Entonces quiere decir que tenemos que hallar, bueno, ¿y qué ángulo tendrá esto? ¿Sí? ¿Qué ángulo tendrá esto de acá? Bueno, como esto es un triángulo rectángulo que tiene el mismo cateto acá y el mismo cateto acá, entonces la longitud de este cateto es igual a este, pues por deducción deducimos que este ángulo de acá equivale a 45 grados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallamos aquí F1 en Y y F1 en X? Entonces, recordemos, ¿sí?, las propiedades trigonométricas, que el seno del ángulo, ¿sí?, el seno del ángulo, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto, ¿cierto?, sobre la hipotenusa. Entonces, que la hipotenusa es esta, ¿sí? Y bueno, la otra es que el coseno del ángulo, teta, ¿cierto? Este es nuestro ángulo teta, va a ser igual a ¿quién? A cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Listo? Entonces con este criterio podemos hallar el cateto adyacente, que sería ¿quién? Cateto adyacente para este caso, ¿sí?, sería F13 en X, ¿listo? La hipotenusa sería, bueno, este sería F13 en Y, ¿cierto? La hipotenusa equivale a 11,2 newtons, lo mismo acá, 11,2 newtons, listo. Y el coseno del ángulo, pues ya sabemos que equivale a 45 grados, ¿no? Este equivale a 45 grados y este equivale a 45 grados, listo. Entonces, por lo tanto, bueno, podemos despejar, ¿sí?, o escribirlo de forma ordenada. Entonces, las componentes, entonces el siguiente paso es ¿cuál? Las componentes de F13, ¿no? Componentes ¿de quién? De F13, ¿listo? Entonces, en X, tendríamos que ¿quién? Bueno, por la identidad trigonométrica del coseno, ¿no? Entonces tendríamos que ese F13 en X equivale a ¿quién? A la hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo, ¿listo? Entonces esto F13 en X va a ser igual a 11,2 newtons, ¿listo? Multiplicados por el coseno de ¿quién? De 45 grados, ¿listo? 45 grados. Bueno, esa es la F13, ¿listo? Y si lo hacen, entonces esto aquí va a ser igual. Esto va a ser igual a 7,94 newtons, ¿listo? Por otra parte, entonces las componentes en Y, ¿listo? Entonces en Y, ¿a qué va a ser igual? Entonces en Y, esto no es una G, es una Y. Entonces en Y va a ser igual a ¿quién? Entonces F13 en Y va a ser igual a la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿listo?
entonces por la identidad de que les escribe en la gráfica. Entonces esto es igual a 11.5, ¿sí?, newtons por el seno de 45 grados. ¿Listo? Entonces quiere decir que eso equivale también a, como el seno de 45 es el mismo coseno, entonces F13 en Y, si usted lo hace con calculadora, le va a dar que esos 7.94 newtons también. ¿Listo? Entonces tenemos ambas componentes. ¿Listo? Entonces lo tercero es, lo quinto, perdón, es sumar componentes. Sumar componentes. ¿Listo? Entonces, sumar componentes. Entonces, en X teníamos que, en X, ¿cuáles tenemos? Tenemos que, como esta coordenada va solo en X, ¿cierto? Aquí vemos la gráfica, esta es la gráfica. Entonces, esta coordenada va en menos X, ¿cierto? Y F13 va en X positivo. Entonces quiere decir que restamos esta menos esta. ¿Listo? Esta ya la tenemos directamente, que esa nos dio 8.99. ¿Listo? Entonces en X, aquí podemos reemplazar. Entonces tenemos que f en X a que va a ser igual a menos 8,99 newtons. ¿Listo? Bueno, escribámoslo en orden. En X tenemos que es menos F ¿qué? F23 más F13 en X. ¿Listo? Entonces esto que va a ser igual. Esto va a ser menos 8.99 newtons. ¿Listo? Más 7,94. 7.94, esto es punto 94 newtons, y esto que va a ser igual a menos 1.04 newtons. ¿Listo? Y pues la componente en Y, la única que tenemos es la de F1 en Y, ¿no? Entonces en Y la única que tenemos es F13 en Y. ¿Listo? Y esta pues equivale a 7.94 newtons. ¿Listo? Entonces la resultante sobre ese será ¿qué? Será Pitágoras, ¿no? Entonces recordemos que una resultante, entonces ya 6, entonces la resultante sobre 6, resultante sobre la carga 3, sobre Q3, ¿a qué va a ser igual? Entonces, como tenemos componentes en X y en Y, entonces quiere decir que esa fuerza sobre 3 va a ser, ¿quién? Va a ser la magnitud, ¿no? Aquí estamos hablando de la magnitud. Bueno, podemos expresarlo en términos de la dirección, ¿sí? Entonces quiere decir que la fuerza, en términos de vector, la fuerza sobre 3 va a ser igual a ¿quién? A menos 1.04 en el vector unitario y, ¿sí? Porque esa fue la componente en X que nos dio de acá, ¿cierto? 1.4 en Y, más la componente Y que es 7.94 en J, ¿listo? Y esto pues va en newtons, ¿no? Newtons, ¿listo? Si queremos hallar la resultante, o sea, la magnitud de esa fuerza, pues, ¿qué podemos hacer? Entonces utilizamos Pitágoras, ¿listo? Pitágoras. Entonces, Pitágoras, ¿cómo nos queda? Entonces, quiere decir que para la magnitud, bueno, aquí pongamos que es magnitud, ¿no? Entonces, la magnitud, ¿listo? Entonces utilizamos Pitágoras, ¿listo? Entonces F3, aquí ya estamos hablando de magnitud, por lo tanto no se coloca vector. Entonces F3 a qué va a ser igual, va a ser a la componente F3 en X, que esta sería F3 en X, ¿cierto?
esto elevado al cuadrado, listo, más la componente f3 en y elevado al cuadrado, listo, que esto sería f3 en y, ¿no? Esto sería f3 en y, listo, y esto sería f3 en x. Bueno, entonces simplemente podemos elevar esos dos al cuadrado, listo, y pues bueno, si hacemos la operación, eso nos va a quedar, bueno, 1.04 elevado al cuadrado, eso nos va a dar, a ver, regálenme en un momento, 1,04, ¿sí? Elevado al cuadrado, eso nos da 1.0816, ¿listo? Entonces F3, qué pena. Entonces F3 va a ser igual a 1.0816 más la otra magnitud, ¿sí? La otra magnitud que es 794, ¿cierto? Esta es 794 elevado al cuadrado, entonces 7,94 elevado al cuadrado, entonces eso da 63,04, esto es 63,04, bueno, 36, utilicé cuatro cifras acá, aquí también, y esto pues tenemos que ponerlo dentro de una raíz, ¿listo? Entonces quiere decir que F3 va a ser igual a ¿quién? Entonces más 1.0816 igual, y esto le sacamos raíz cuadrada, entonces quiere decir que la magnitud de ese vector, ¿sí? Equivale a 8.00, ¿listo? Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente equivale a 8. A 8, ¿listo? Entonces esa es la magnitud, ¿listo? Entonces, ¿cómo queda representado este vector? Este vector resultante podemos hacerlo allá en esa gráfica, entonces va a tener una componente en x negativa y una componente positiva en y, ¿listo? De 7. Entonces quiere decir que ese vector vendría siendo, bueno, x negativo y y positivo, entonces no está a escala, pero ahí más o menos se puede averiguar, entonces quiere decir que ese vector iría más o menos en esta dirección de acá, ¿sí? Y esa magnitud de ese vector pues equivale aproximadamente a 8, o sea la fuerza resultante va hacia allá, ¿listo? El ángulo lo pueden hallar con la tangente, ¿listo? Este ángulo, ¿listo? De la fuerza resultante, esta es la fuerza resultante, ¿no? O sea, F3, ¿listo? F3. F3 es este vector, ¿no? Este vector de acá es F3, ¿listo? Entonces, con eso pues dejamos, bueno, esto es solo vectores, ¿no? Aplicación de vectores. Entonces, con este ejemplo, dejamos la parte en dos dimensiones, ¿listo?